Así el es. momento, sin ninguna duda, más allá de los hinchas de River. Vamos a charlar un poquito de economía. Dale. ¿Sí? La relación que hay entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, este asunto de el ajuste que hace la Nación y cómo repercute en la provincia de Buenos Aires. Para eso estamos comunicados con un verdadero especialista. Él es economista de la UBA, es docente de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad de Lanús y de la Universidad de Quilmes. Este hombre debe dormir poco, me parece. ¿Sí? Se trata de Pablo Ferrari. Pablo, desde La Patria te saludamos, yo soy Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, viejo, por ayudarnos a entender estas cuestiones. Y yo trataba de imponer como tema la relación entre la nación en este momento y la provincia de Buenos Aires, una queja permanente del gobernador Kicillof y de sus funcionarios a este respecto. ¿Cómo lo entendemos esto, Pablo? Lo entendemos, en primer lugar, como una estructura que a partir de la coparticipación en la década de 1980, las provincias aportan un tanto por ciento, pero no necesariamente reciben eso. Por algo se coparticipa y por algo hay un criterio de nación. Por ejemplo, en términos generales, la provincia de Buenos Aires representa el 40% del país en todo, ¡Ja! en población, en producto, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? De lo que aporta la provincia, reciben muchísimo menos. ¿Por qué? Y precisamente para compensar a otras provincias, supongamos Formosa. ¿Qué es lo que ha pasado desde la llegada de Milei? Bueno, en mayo, que entiendo que es el último dato disponible, por lo menos por lo que encuentro yo, los impuestos coparticipables para las provincias cayeron en términos generales, un 23%. Es un montón, un montón. Y a la provincia de Buenos Aires en particular, un 21%. ¿Qué significa esto? Que lo que tiene que ir de manera automática bajó un montón. Y después se juega con lo discrecional de lo que es no automático, que al fin y al cabo depende de la voluntad, de la idea del presidente de la nación. Por lo tanto, si uno ve la cuestión de conjunto, además del ajuste que se percibe en todos lados, además, en el caso de la provincia de Buenos Aires, está recibiendo menos de la nación que antes. Por lo tanto, uno debería verlo como que en la provincia, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero en este caso es el tema que nos ocupa, hay más ajuste que en la nación, pero no por la provincia, sino por el ajuste que hace la nación con las provincias. Lo entiendo, Pablo, pero todo esto que vos estás explicando seguramente tiene un respaldo en una ley, ¿no? La ley de coparticipación y todo eso. Entonces, estoy entendiendo, quizás estoy equivocado, Pablo, corregime por favor, que la nación está violando la ley. A ver, en particular lo que está ocurriendo es que están disminuyendo mucho las partidas y efectivamente hay normas que no sé bien de qué carácter son, pero que no se están cumpliendo. Pero el ajuste, te insisto, en realidad tiene mucho que ver también con el propio ajuste. Por ejemplo, el IVA. El IVA es el impuesto que más recauda en términos nacionales. Sí, Si disminuye, porque disminuye el consumo en Claro. términos reales, claro. lógicamente a las provincias también les va a ir menos. Acá un primer recorte, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno? El gobierno está proponiendo cambiar el formato que tiene el IVA y decir lo siguiente. Bueno, la nación se va a quedar un 10,5%, ¿no? Después, si alguien quiere cobrar IVA, se lo queda. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? La nación se termina quedando con lo que se ha quedado en términos históricos, pero pone, por ejemplo, a competir a provincias de una misma zona. Por ejemplo, Mendoza y San Juan. Por ejemplo, Formosa y Misiones. Una va a poner el IVA más bajo, otra va a poner más alto. Esto solo
habla de un proceso de una tendencia a la provincialización que no debe ser leído de otra manera que en realidad una desnacionalización, una fractura de la nación, una disolución de la nación, una disolución nacional. Este es el enfoque del presidente. Pongo una pregunta yo, Quique. Pero por favor. Pablo, entiendo que esto que vos decís de la caída de lo que reciben efectivamente las provincias por la coparticipación, más allá de la ley, de cómo esa ley organiza, tiene que ver con la caída de la actividad, o bien con la caída de la actividad en los sectores vinculados con la producción y el consumo, es decir, vinculados con la economía interna, ¿no? ¿Es así? Es así, sobre todo porque efectivamente todo se comercia. Si baja el consumo, el primer lugar donde se nota es en el terreno del comercio, pero apenas impacta en el comercio ya va a comprar menos a las industrias y se empieza a retraer la industria. Pensemos, ya que me diste pie, perdón, que la madre de las industrias, que es la industria de la construcción, quedó parada a partir de la decisión política del gobierno nacional de no hacer obra pública. Pensemos, por ejemplo, en el periodo 2011-2015, donde el procrear, además de beneficiar a mucha gente, traccionaba la industria de la construcción. Claro. Acá lo que vemos es todo lo contrario, una retracción y más retracción. Te llevo a una pregunta que no me vas a poder responder, pero la quiero hacer. La coparticipación, que es la manera en que se dividen estos recursos, que uno recauda a partir de las provincias y después reparte con algún criterio que se establece. Eso, si no entiendo mal, la manera de cambiar esa ley es que todas las provincias se pongan de acuerdo, con lo cual ahí se construyó un propio mecanismo para nunca cambiar nada, porque es muy difícil que se encuentre una dinámica donde una provincia diga, bueno, está bien, dale, yo te cedo mi pedazo a vos. Con lo cual de ahí no se va a salir nunca del sistema actual. Habría que preguntarle con más precisión a alguien que entienda de leyes, porque yo entiendo que si hay algo superior a eso que se modifica, eso podría modificarse. Y en algún momento va a tener que ocurrir, porque, por ejemplo, es justo, es correcto, es entendible que, por ejemplo, no quiero tenerla de punto, pobre, pero supongamos Formosa reciba más de lo que recaude. Ahora, en el caso de lugares como la provincia de Buenos Aires, se desbalancea mucho. Claro. Se desbalancea mucho. Digo provincia de Buenos Aires, probablemente no, es la más desbalanceada respecto del aporte, respecto de lo que recibe. Fijémonos, por ejemplo, que el año pasado, ya planteado este problema, el gobernador en su momento había dicho, no estamos pidiendo que que lo que aportamos como provincia venga de nuevo a la provincia, porque entendemos precisamente un criterio solidario que hace a la nación. Pero si además de no venir todo lo que tendría que venir aritméticamente, viene mucho menos, y si además eso se merma mucho por el ajuste y además se cruzan decisiones discrecionales de, bueno, partidas no automáticas, no te doy, por tal o cual razón, y verdaderamente va dando lugar a un principio de crisis. Te quieren empujar a una crisis. Claro. Te hago por mi parte la última pregunta. Decías la actividad económica, viste que el gobierno celebra desde la cuestión de la inflación, el último dato fue un buen número, 1,5. El gobierno celebra los datos de crecimiento también, pero al mismo tiempo, cuando uno ve todos los informes sobre consumo, la típica informe sobre el consumo en el Día del Padre, ¿no? El Día del Niño, todo es caída mes contra mes. De alguna manera,
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede pasar que hay algunos indicadores que están volando en algún punto y hay otros indicadores más vinculados con la actividad doméstica que no paran de caer? De la inflación minorista, es público y notorio que hay un problema de su estimación. ¿Por qué es esto? Porque la canasta con la que se mide el IPC está desactualizada en cuanto a, por lo menos, las ponderaciones. Claro. Por ejemplo, de servicios. Los servicios, que es lo que más está aumentando, están subestimados. Lo mismo que el transporte. Este mes aumenta un 7% en el AMBA. Eso no va a tener tanto impacto en la canasta del IPC porque pesa menos de lo que le pesa en la realidad a una canasta hipotética promedio de un ciudadano. Ahí hay un tema. El otro tema, y me parece que es más interesante todavía para discutir, ¿qué sentido tiene mirar solamente los precios? ¿O qué sentido tiene, por ejemplo, mirar solamente los salarios? Yo te digo, che, te voy a aumentar el 100% el salario. Uy, qué bueno, muy bueno. Sí, pero los precios te los voy a aumentar un 200%. Ahí no te va a gustar. Lógico, entonces no tiene ningún sentido hablar por separado de precios y salarios. El gobierno lo que está diciendo es, estamos bajando la inflación. Sí, pero vos decís que subió un 1,5, te pones recontento, pero desde que asumiste me bajaste el salario real. Ya con los últimos datos eso es indiscutible. Con los propios datos y con la propia inflación del INDEC que está desactualizada. Por otro lado, si vos me pones la pata en la paritaria y va a aumentar un 1%, y vos me decís que yo me ponga contento porque los precios aumentan 1,5, si el salario me aumenta 1 y los precios 1,5, de nuevo vuelvo a perder. Claro. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de sentido, salvo propagandístico, insistir con ese tema. Perdón. Lo que sí va a ocurrir es que para mucha gente que, por ejemplo, tiene un resto y, por ejemplo, puede viajar al exterior en términos relativos de manera barata, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, a Chile, y traer algún electrodoméstico a la mitad del precio que acá, lo va a sentir como que el impacto de este modelo es beneficioso. Esto también trae una reflexión, ¿no?, para el campo nacional y popular. Cuando uno tiene que defender un gobierno o discutir, no puede basarse solamente en cómo le impacta su bolsillo. Y bueno, yo tuve mi casa. Hay gente que tuvo su casa, por ejemplo, en el gobierno de Menem. Sí. Entonces va a tener fundamento, si ese es el único argumento, para ser menemista. Claro. Entonces acá va a venir una discusión porque hay como mínimo una sociedad de dos partes no iguales. Una parte muy grande, en torno al 40-50% está en la lona, y dentro del otro 50%, una parte que está mejor, un 20% que está muy bien, y menos de 1% que es el dueño del país. Pero bueno, influye sobre todo cuando las elecciones se deciden por un margen muy escaso de votos. Claro, lo entiendo. Yo me quedé colgado con algo, Pablo. Cuando hablaste del IVA y la relación con el consumo, ¿no? Porque, bueno, es un impuesto sobre el consumo el IVA, y aparte es horizontal. Digamos, Macri y yo pagamos lo mismo de IVA. Ahora, baja el consumo, baja esos ingresos, y eso reporta en menores ingresos, en nada más. Para las provincias y la nación toda. Claro, es automático. En la medida que merma la actividad, va a mermar la recaudación fiscal. Claro. Por eso, ya le habían advertido a Milei, Sí. no representantes destacados del campo nacional y popular, sino miembros conspicuos de su selecto grupo de ajustadores. Ten en cuenta que vos tenés superávit hoy, o por lo menos no tenés déficit,
pero la próxima vuelta, por el ajuste, te van a caer los ingresos. Entonces, para no tener déficit, vas a tener que volver a ajustar. Pero eso va a traer a colación una nueva baja de la recaudación. Claro. Y así sucesivamente hasta que se extinga el país. Es muy grave, Pablo. Para resumirlo. Ese es el modelo de Milei. Claro, claro. Esa es la lógica del modelo de Milei. Endeudamiento y ajuste. Claro, y nada más, y nada más. Bueno, lamentablemente, Pablo, entendí. Me da mucha pena que nos esté pasando esto. Pero bueno, sos muy claro. Te agradezco mucho, Pablo, como siempre. Te abrazo fuerte, viejo. Muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós. Allí se retira nuestro compañero Pablo Ferrari, economista, profe en la Facu, y que